Estimados amigos, es un gusto saludarlos. Yo, su presentador Luis Jiménez, me complace en traerles nuevamente una entrega acerca de las neurociencias. Hoy hablaremos de las inteligencias múltiples, un tema realmente interesante, útil y necesario de conocer. Antes de comenzar este video, doy gracias a la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos por contribuir a la difusión de la información científica. Junto con eso, también permitir en su momento exposiciones y sitios para que nos podamos reunir, compartir y dilucidar estos temas. Comencemos. El concepto de inteligencia es la capacidad o la habilidad de la resolución de los problemas. Esta capacidad, desde el hombre de las cavernas, poco a poco se fue desarrollando, diversificando y nos permitió el uso de las herramientas. Posteriormente, estas capacidades se volvieron habilidades muchísimo más complejas, con lo cual dimos un salto evolutivo en el tiempo. El concepto de inteligencia lo podemos ver desde el hombre de las cavernas, pasando después a actividades tan complejas como la forja, artes marciales, cultura, ciencia, todo a través del desarrollo del cerebro, la mente y las diferentes habilidades que estos poseen. Un recuerdo de nuestros días es que aquellas personas que ingresaron a la universidad recordarán que tuvieron que presentar una prueba de actitud. En esta prueba de actitud se diseña una manera de evaluación en la cual medimos la capacidad lógica, matemática, verbal y lingüística del sujeto. Con esto se lleva al punto de poner a la inteligencia como una suma de capacidades en estos dos renglones. Permitían conocer la inteligencia de un individuo. En la década de los 70 tuvimos a pioneros en el arte, la ciencia de entender el cerebro. Esto es la neurociencia. Cuando entendimos el cerebro como una estructura funcional, biológica, también pudimos entender que desconocíamos mucho de su funcionamiento, pero también pudimos entender que nuestro cerebro como estructura es sumamente compleja y tiene un gran número de habilidades que muchas veces desconocemos y que estos hombres dedicados al entendimiento y al estudio del cerebro nos permiten dar guías para guiarnos. Entre los temas que se estudian en la neurociencia se estudia el concepto de inteligencia, que partes del cerebro se unen para producir respuestas tan complejas como el cálculo de un transbordador, el descubrimiento de las propiedades de un antibiótico o las propiedades necesarias para poder construir una casa. Todo esto radicado en la estructura cerebral. Uno de los pioneros que podemos mencionar es el Dr. Howard Gardner, profesor de psicología de la Universidad de Harvard. En su libro Frame of Mind nos comparte su teoría de cómo él ve la inteligencia no como una simple suma de dos habilidades, sino como un conjunto más amplio de habilidades que todos los sujetos poseemos y que podemos desarrollar de diferentes maneras. En esta descripción, el Dr. Howard Gardner se pasea por una gran cantidad de ejemplos de personas que son prodigios en cada una de estas habilidades, en número de 8, y que vamos a explicar a continuación. Estas habilidades tenemos la corporal sinestésica, esa habilidad de conocer el movimiento. Un ejemplo de esto serían los artistas marciales. La interpersonal, la capacidad de poder dialogar con otro y poder tener empatía. Esa habilidad es sumamente importante y la podemos ver en los líderes, en los psicólogos, en las personas que se encargan de dirimir los problemas personales que podemos tener en un grupo. La lingüística o verbal, que es aquella habilidad de poder utilizar la palabra, la escritura, como método de comunicación. Un ejemplo puede ser Cervantes, Shakespeare. La lógica matemática, la capacidad de poder a través del cálculo dilucidar problemas de nuestra vida diaria. Ejemplo de esto, los astrofísicos Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson. Naturalistas, esta habilidad innata de una persona de ser explorador, de poder entender el medio ambiente que le rodea, diferenciarlo. Esta habilidad la podemos ver en los exploradores, en los cazadores y en las personas que manejan el entorno rural y el bosque.
La habilidad intrapersonal es esa habilidad de autoconocimiento de los sentimientos, de las emociones. Es un ejemplo de la autopercepción. Pudiésemos decir personas como el Dalai Lama, que nos han introducido en el conocimiento de nuestras emociones y la aceptación de las mismas. Visual espacial, esa capacidad de poder mover objetos con la mente, visualizarlo, tener respuestas de algo que puede ser abstracto para algunos, pero con enorme potencialidad para otros. Musical, esta capacidad nos permite darle cuerpo al sonido, a las notas musicales y crear grandes obras de eso. Tenemos a un Beethoven, Mozart. Posteriormente, entre finales de los 90, podemos ver que surge el Proyecto Cero. El Proyecto Cero es un conjunto de conceptos aplicado a la educación de jóvenes que puedan desarrollar todas las 8 inteligencias con diferentes ejercicios desde edades muy tempranas para tener individuos más capaces de poder enfrentarse al mundo de manera arriesgada, de manera propia, que puedan resolver muchísimos problemas. Singapur ha invertido en la educación como pocos países, haciendo que este Proyecto Cero se incorpore a su sistema educativo, trayendo consigo la visión de crear los futuros líderes del Asia de una manera armónica, holística, entendiéndose holístico como integración de estas 8 capacidades para tener individuos que puedan sobresalir y ayudar a sobresalir a su grupo. Es importante nuevamente decir que este es un trabajo que se replica desde la visión y tutoría de Harvard y de los estudiantes formados por el Dr. Howard Gardner. Finalizando este video, doy 2 recomendaciones en películas para que podamos entender de manera dinámica, agradable, lo que es el concepto de las inteligencias múltiples y de cómo muchas veces estas personas que las poseían fueron tomados como parias, pero posteriormente se vuelven los líderes y nos permiten evolucionar, dar el siguiente paso. La primera película que les recomiendo es Divergente, de la serie de libros. Véanla y van a poder entender cómo sujetos pueden tener afinidad por una habilidad, pero hay sujetos que pueden tener afinidad por muchas. Y esto no debe ser motivo ni de pena ni de vergüenza, sino de estímulo para que estos sujetos se vuelvan promotores de la evolución de nuestra sociedad. Luego después tenemos la película X-Men de Dark Phoenix, en las que vemos cómo sujetos con diferentes habilidades se enfrentan a problemas que muchas veces serán debido a muerte, pero es en la autoconfianza que el sujeto desarrolla en sí mismo a través del autoconocimiento que puede enfrentarse de manera legítima y real a estos problemas, dejándoles al final esta reflexión